Saludos, bienvenidos al canal de Estadística para Adultos, donde vemos diferentes metodologías estadísticas usadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad vamos a ver cómo es la evaluación genética mediante un modelo animal donde agregamos efectos fijos diferentes de la media. Primero de manera manual y luego usando el programa de análisis estadístico Wombat-Remer. Recuerden seguirnos en este canal de Estadística para Adultos, darle like y compartir este video para más contenido y seguirnos en las cuentas de Instagram de vivos.web y JoseJRPG 1995. Así que vamos allá con el video. Ya en otros videos hemos hablado de que es el Wombat-Remer, es un programa de análisis estadístico que permite hacer evaluaciones genéticas usando modelos mixtos bajo el método de Remer, que es el de máxima verosimilitud restringida. Entonces básicamente Wombat es un programa que utiliza los registros genealógicos y productivos para poder calcular los valores genéticos aditivos de los animales de los rebaños donde estamos llevando la información. Y a partir de ahí poder conocer qué animal tiene un mejor o peor valor genético aditivo para perfeccionar la selección genética de los animales en poblaciones. El modelo animal ya lo conocemos, es un modelo estadístico lineal de efectos mixtos, es decir, que tenemos factores fijos y factores aleatorios. Esta Y es un vector de datos, que son los datos de la variable que queremos mejorar o que va a ser sometida al proceso de mejora genética. X es una matriz de incidencia que relaciona los datos con los factores fijos. Recordemos que los factores fijos son factores que queremos eliminar su efecto en la estimación de los componentes de varianza. B es un vector de parámetros desconocidos. Z es una matriz de incidencia que relaciona los datos con efectos aleatorios. A es un vector de predicciones desconocidas para los factores aleatorios, en este caso es un vector de valores genéticos. Y E es un vector de residual o un vector del error. Entonces básicamente bajo este modelo, es decir, nosotros tenemos unos efectos fijos, es decir, efectos perturbadores que queremos eliminar su variación o su efecto sobre la estimación de nuestros componentes de varianza, y queremos estimar componentes de varianza para calcular parámetros genéticos y a partir de ahí valores genéticos aditivos. Recordamos las ecuaciones normales de Henderson, también se conocen como ecuaciones del modelo mixto de Henderson, en honor a Henderson, que fue el que las descubrió, donde aquí tenemos una matriz de coeficientes que viene en una matriz de 4 bloques, donde cada bloque es un producto matricial de x transpuesta por x, es decir, que esto para los efectos fijos, x transpuesta por z, z transpuesta por x, z transpuesta por z más a la menos 1 por alfa, donde a es la matriz de parentesco de los animales de la base de datos y el menos 1 indica que es la inversa de la matriz de parentesco. Esto es un vector de parámetros y predicciones desconocidas y esto es un vector de lado derecho que involucra los datos. Alfa es un escalar que introduce la heredabilidad en las ecuaciones normales de Henderson. Aquí tenemos que alfa es 1 menos heredabilidad entre heredabilidad, y eso es igual a un cociente entre la varianza de los residuos y la varianza genética aditiva, ¿no? Aquí nosotros en este video vamos a usar la fórmula de 1 menos heredabilidad entre heredabilidad, que es la que venimos usando en los videos que venimos subiendo, pero las dos fórmulas son completamente válidas. Entonces sabemos que la heredabilidad es simplemente un cociente entre la varianza aditiva y la varianza de los fenotipos, y eso es igual a la varianza aditiva entre varianza aditiva más varianza de los residuos, porque esta suma de componentes de varianza es la varianza fenotípica, ¿no? Y también sabemos que podemos estimar bajo un modelo animal la varianza de los residuos y la varianza aditiva usando estas fórmulas que no vamos a demostrar. Eso lo podemos dejar para otro video de estimación de componentes de varianza, pero no está de más mostrar cómo se hace en este video, ¿no? Pero en otro video vamos a trabajar más en la parte de estimación de parámetros, es decir, en la estimación de heredabilidad. Aquí vamos a mostrar la parte de cómo calcular los valores genéticos. Ahora hay unas reglas para armar la matriz
de parentesco inversa, en realidad uno puede tomar la matriz de parentesco e invertirla, pero eso es computacionalmente costoso porque vamos a tener la matriz de parentesco va a tener unas dimensiones muy grandes en poblaciones grandes porque ella va a tener tantas filas y columnas como animales haya. Entonces Henderson, y creo que fue uno de los mayores descubrimientos de Henderson, fue implementar esta metodología que nos permite obtener la matriz de parentesco inversa directamente, es decir, no tenemos que hacer inversión, lo que reduce mucho los costos computacionales, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver las reglas solo cuando hay un padre conocido o no se le conocen padres. Si hay dos padres conocidos, eso lo vamos a dejar para otro video. Pero aquí vamos a ver, si un animal no se le conoce padre, se pone 1 en la casilla del animal. Y si se le conoce un padre, se resta 2 tercios en la casilla donde el animal se cruza con su padre. Se suma 4 tercios en el lugar del animal. Y se suma 1 tercio en el lugar del padre conocido, ¿no? Estas reglas súper sencillas nos permiten armar la inversa de la matriz de parentesco de una manera más fácil. Eso en el ejemplo lo vamos a ver con más detalle. Ahora vamos a hacer este pequeño ejemplo para mostrar los cálculos manuales y después lo vamos a hacer con el Wombat, ¿no? Aquí tenemos 5 animales donde a los 3 primeros no le conocemos padre ni madre y a los 2 últimos, es decir 4 y 5, solo le conocemos el padre. Tenemos los datos de peso al destete de todos los animales y también introducimos un factor fijo que es el sexo del animal, es decir, si es macho o es hembra. ¿Por qué introducimos el factor sexo? Porque queremos eliminar la variación que causa el sexo del animal en la estima o en la inferencia que queremos hacer. Fíjense que obviamente generalmente los machos crecen más que las hembras al destete, es decir, son más pesados. Y por eso causa una variación significativa en el peso de destete que tenemos que eliminar para estimar de manera correcta el valor genético aditivo. En este ejemplo estamos asumiendo un área de habilidad de 50%, es decir, 0.5. Ahora tenemos que armar las conocidas ecuaciones normales de Henderson. Fíjense que para la matriz de incidencia de los factores fijos tenemos 3 niveles, uno para la media, uno para el factor macho y uno para el factor hembra. Aquí para el vector de la media vamos a tener tantos 1 como datos hayan. Hay 5 datos, por lo tanto hay 5 veces 1. Pero para el vector de los machos solo los 2 primeros tienen 1. ¿Por qué? Porque solo los 2 primeros animales son machos. Y los otros son 0 porque esos animales, el 3, el 4 y el 5, son hembras. Para el vector de las hembras, los 2 primeros son 0 porque esos animales son machos. Y luego los 3 últimos son 1 porque esos animales son hembras, ¿no? Esa matriz se transpone y luego la traspuesta de la matriz de incidencia de los factores fijos por la matriz de incidencia me va a dar esta matriz donde este primer valor es 5 porque tenemos 5 datos. Luego este segundo valor es 2 porque tenemos 2 machos. Y luego este valor es 3 porque tenemos 3 hembras. Y como esta matriz es simétrica, lo que está aquí se pone aquí. Este valor de aquí es 2 porque tenemos 2 machos. Y este valor es 2 porque tenemos 3 hembras. Fíjense que esa matriz es singular, es decir, que su determinante es 0 y por lo tanto no tiene inversa. Pero ya más adelante vamos a ver cómo resolver ese problema. Bueno, ahora seguimos armando las ecuaciones normales de Henderson. Fíjense que aquí que Z es una matriz de identidad porque todos los animales tienen datos, es decir, tienen registros y va a tener tantas filas y columnas como animales hayan. En este caso es una matriz 5×5 porque tenemos 5 animales, ¿no? Entonces, para seguir armando las ecuaciones normales de Henderson, se multiplica Z traspuesta por X, me da esta matriz, X traspuesta por Z y que me da esta matriz. Luego Z traspuesta por Z me va a dar una matriz de identidad porque obviamente la matriz de identidad por la matriz de identidad es la matriz de identidad y el escalar alfa para este caso particular me va a dar 1 porque 1 menos 0.5 que es heredabilidad entre 0.5 me da 1. Ahora hay que armar la inversa de la matriz de parentesco usando las normas de Henderson o la regla de Henderson mejor dicho y comenzamos. Al animal 1 no se le conoce padre, se le pone este 1. Al animal 2 no se le conoce padre, se le pone este 1. Al animal 3 no se le conoce padre, se coloca este 1. Al animal 4 y al animal 5 le conozco un padre, por eso se les pone 4 tercios.
y se le suma un tercio a los lugares de sus padres. ¿Y cuáles son los lugares de sus padres? 1 y 2 respectivamente. Por eso son un tercio y un tercio que se le está sumando aquí. Y se le resta menos 2 tercios donde se cruza el animal con su padre. Por ejemplo, el animal 1, que es es padre del animal 4. Entonces 1 con 4 es aquí. ¿Ves? Y por eso se le pone 2 tercios, porque es fila 1, columna 4. Y se le pone 2 tercios. Pero también en fila 1, ¿ves? Perdón, columna 1 y fila 4 se le pone medio 2 tercios. Y lo mismo aquí, porque el animal 2 es padre del animal, en este caso 5. Por eso también se les pone aquí. Luego se hacen estas dos sumas de fracciones y me queda aquí la inversa de la matriz de parentesco ya definida. Por último, z traspuesta por z más a la menos 1 por alfa. En este caso, alfa es 1, por eso esta matriz queda igual. Y se le suma 1. Si se suma 1 más un cuarto, 1 más un cuarto, 1 más 1, 1 más un cuarto y 1 más un cuarto. Y me da este valor aquí, ¿no? Y entonces esta es la que voy a introducir en las ecuaciones normales de Henderson. Ahora me queda el vector del lado derecho, muy sencillo, z traspuesta por y, donde y recordemos que es el vector de datos. Aquí tenemos los datos de los 5 animales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y me va a dar simplemente un vector columna con los datos. X traspuesta por y me va a dar primero un valor de la suma de todos los datos, luego un valor de la suma de los animales que son machos y luego un valor de la suma de los datos de los animales que son hembras, ¿no? Entonces se pone esto arriba de esto y se hace un solo vector que conocemos como RHS. Ahora vamos a armar estas ecuaciones normales de Henderson utilizando toda la información de los cálculos anteriores. Vemos que de rojo aquí tenemos x traspuesta por x, de verde tenemos x traspuesta por z, de morado z traspuesta por x y de celeste z traspuesta por z más a la menos 1 por alfa. Y aquí tenemos el vector de parámetros desconocidos para la media, para el factor macho, para el factor hembra y los valores genéticos aditivos para el animal 1, 2, 3, 4 y 5. En el vector de lado derecho tenemos la suma de todos los datos, la suma de los machos, de los datos de los machos, la suma de los datos de las hembras y los datos del animal 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense que aquí decimos dependencia lineal del sistema. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta matriz aquí es singular, aquí tenemos una singularidad. Aquí esto 2 más 3 es 5 y 1 más 1 más 1 más 1 es 5, ¿no? Entonces hay que hacer un efecto cero y puede ser cualquiera. Puede ser mu, puede ser beta 1 o puede ser B2. En este caso yo voy a hacer mu, que es lo clásico que generalmente se hace, ¿no? Entonces al hacer mu 0, es decir, el efecto de la media vale 0, se elimina la fila y la columna de mu y se elimina en el vector de parámetros desconocidos el efecto mu y en el vector de lado derecho también se elimina la primera fila que corresponde a mu y me queda un sistema que puede resolverse por cualquier método algebraico, ¿no? Entonces simplemente resolvemos ese sistema, en este caso usando el método de matriz inversa, que es este que tenemos aquí, y me da estos valores de las soluciones. Este es el estimador de mínimos cuadrados generalizados para el factor macho, este para el factor hembra, este es el valor genético aditivo del animal 1, el valor genético aditivo del animal 2, valor genético aditivo del animal 3, valor genético aditivo del animal 4 y el valor genético aditivo del animal 5. Fíjense que aquí los animales 2 y 5 dan negativo, es decir que estos animales van a tener un DEP menor a la media del rebaño. Recordemos que los DEP son simplemente la mitad de estos valores genéticos aditivos que calculamos porque ellos solo transmiten la mitad de su valor genético, ¿no? ¿Qué quiere decir estos valores? Por ejemplo, el segundo animal que tiene menos 3.7, que ese animal va a producir hijos menos 3.7 kilogramos por debajo del promedio de rebaño para la variable peso al destete. Por lo tanto, no nos conviene usar el animal 2. Tampoco nos conviene usar el animal 5 porque él está menos 7.2 kilogramos por debajo del promedio de rebaño. Aquí el mejor animal es el animal
número 3, que nos da un valor genético aditivo de 5.33 periódico. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el animal 3 nos puede dar hijos con promedios 5.3 kilogramos por encima de la media del rebaño, ¿no? Entonces es un animal que es mejorador. Obviamente este ejemplo es pequeño, nosotros deberíamos hacer esto con grandes masas de datos, pero esto simplemente para ver cómo se calcula y cómo se interpretan estos resultados. Fíjense que para el animal 3, como no se le conocen padres y tampoco tiene hijos, pero tiene dato propio, se puede calcular su valor genético aditivo usando la fórmula clásica de un índice de selección individual, que es multiplicar heredabilidad por el registro ajustado, es decir, por el dato del animal menos la media de su grupo contemporáneo, que en este caso es de las hembras, porque el animal 3 es hembra. Entonces, si asumimos heredabilidad en 0.5 y lo multiplicamos por 195, que es el dato del animal 3, menos su media, es decir, la media de las hembras, me va a dar 5.33, que es lo mismo que estimó el modelo animal. Y fíjense que si yo despejo de aquí, de esa ecuación, A3 y resuelvo, me va a dar lo mismo. O sea que básicamente me va a dar lo que da un índice de selección individual. ¿Por qué? Porque a él no se le conoce ni los padres, ni se le conocen hijos. Es decir, él no tiene pedigrí, pero él tiene dato propio, ¿no? Fíjense la diferencia con el animal 4, donde aquí sí se le introduce el valor del familiar aquí. ¿Ve? Esto aquí es A1. ¿Por qué se le introduce A1 en la fórmula de A4? Porque el animal 1 es padre del animal 4 y por lo tanto están relacionados, ¿no? Entonces fíjense que aquí está el factor fijo en negativo porque se está ajustando por el factor fijo B2, que en este caso es el de las hembras, y me da este valor después de hacer toda el álgebra, que es idéntico al que me da el modelo animal, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver cómo calcular el vector de residual y la suma cuadrada de los residuos. Si nosotros agarramos el modelo mixto y despejamos el vector de residuales, es decir, el residuo, nos va a quedar que el vector de residuales es el vector de datos menos la multiplicación de la matriz de incidencia X por el vector B, menos la multiplicación de la matriz Z por el vector de valores genéticos aditivos. Y matemáticamente hablando, el residual simplemente es la diferencia en lo que predecimos y el valor real. Es decir, el residual nos da un valor del error, que en diseño de experimento nosotros lo llamamos error experimental, ¿no? Entonces simplemente el residual es esa diferencia que hay entre lo verdadero y lo que se estima. Y obviamente aquí podemos sacarlo como usando esa resta. Simplemente aquí tenemos el vector de datos menos este producto matricial de los efectos fijos menos este producto matricial de los efectos aleatorios y me va a dar este vector de residuales, ¿no? Eso ya lo vamos a comparar con el Wombat para ver si da lo mismo. Y para la suma de cuadrado de los residuos, ese vector se transpone, porque eso es un vector columna, como lo vemos aquí. Esto lo transponemos y lo multiplicamos por el vector sin transponer, es decir, un vector fila por un vector columna me tiene que dar un escalar. Y obviamente hacer todo ese proceso para que se muestre es un poco engorroso, así que yo lo adelante aquí, ¿ves? Esta operación matemática matricial traspuesta por él mismo me va a dar este escalar, que es la suma de cuadrados de los residuos. Ustedes pueden en cuaderno verificar que estos son los resultados. Igual nosotros vamos a mostrar con el Wombat o pueden usar cualquier programa que trabaje con álgebra de matrices y van a ver que estos resultados son los correctos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace esto con Wombat. En un comentario de videos anteriores me dicen, Raúl, queremos ver más cerca cómo es lo del Wombat. Bueno, aquí lo vamos a mostrar más cerca. Primero tenemos que armar un archivo de datos con una extensión .dat, ¿no? Abrimos un blog de notas, lo guardamos, cualquier nombre, pero que sea una extensión .dat. Y vamos a poner de primero los 5 animales. ¿Ves? Animales 1, 2, 3, 4. De segundo se le ponen los padres. A los 3 primeros no les conozco padres y a los 2 últimos les conozco los padres, que son 1 y 2, como lo tenemos en el ejemplo. Las madres van después, aquí no conocemos ninguna madre. Después van los factores fijos. 1 es el macho y 2 es la hembra. ¿Ves? Aquí lo tenemos que poner numérico. Y de último, los datos de los animales. Así se arma el archivo .dat. Luego tenemos que armar un archivo genealógico con una extensión .pet
y vemos que simplemente es lo mismo, pero sin poner los factores fijos ni poner los datos, es decir, solo ponemos la genealogía, es decir, una columna para los animales, una columna para los padres y una columna para las madres. Ahora el archivo de parámetros tiene que tener una extensión punto par, y vemos que aquí lo primero que ponemos es un comentario, aquí puse ejemplo modelo animal 2, se pone pet y el nombre del archivo de parámetros con su extensión, así que aquí puse ejemplo.pet y el nombre del archivo de datos, aquí dat, el nombre del archivo con su extensión .dat, luego se pone animal y se pone este 5, ¿por qué se pone este 5? Porque yo tengo que indicarle al software cuántos animales son, y para este ejemplo son 5, bueno, le pongo 5. Luego viene la segunda columna, es de padres, tengo que poner aquí sire. Luego la otra columna de madres, dam. Y luego viene que el factor fijo sexo, pongo sexo. ¿Y por qué pongo este 2? Porque el sexo tiene dos niveles, solo macho y hembra. Y por último, pongo peso, que es la variable dependiente o la variable de respuesta para este análisis, ¿no? Fíjense que aquí yo después de poner los nombres del archivo genealógico y de datos, tengo que poner las variables. Tengo que poner el animal, padre, madre, el factor fijo y la variable dependiente. Luego le pongo end, es decir, final, y luego le digo anal uni. ¿Por qué? Porque estoy usando un modelo animal univariado. Model ran animal NRM. ¿Por qué ran? Porque animal es un factor aleatorio y con NRM le indico que me calcule la matriz de parentesco, ¿no? que se le introduzca la matriz de parentesco. Luego pongo fit sexo, es decir, ¿cuál es el factor fijo? Sexo. Si no hubiera factores fijos diferentes de mu, no se pone nada. Luego pongo train peso, es decir, train la variable de respuesta, add month, es decir, final modelo, y luego pongo los valores iniciales de los componentes de varianza que yo puse para la varianza aditiva 2 y para la varianza del error 2. ¿Por qué puse 2 y 2? Para que me cuadre con una heredabilidad de 0.5, porque 2 entre 2 más 2 es 2 entre 4 y eso es un medio y eso es 0.5, que es el valor de heredabilidad que yo usé, ¿no? Luego agarramos el archivo de datos, el archivo de parámetros y el archivo de pedigree y el software Wombat, el ejecutable, lo ponemos todo en una carpeta en algún lugar. Yo lo pongo siempre en el escritorio, pero eso no tiene importancia. Guárdenlo en un lugar. Luego desde el CMD te vas al lugar donde guardaste. Es decir, fíjense que yo lo guardé en el escritorio. Aquí me fui para el escritorio, me fui para la carpeta que se llama Video Modelo Animal 2. Y cuando estoy en la carpeta pongo Wombat --bloop, el nombre del archivo de parámetros con su extensión. Aquí es la opción --bloop. La utilizo para que él me dé valores genéticos directamente usando los componentes de varianza que yo le indique en el archivo de parámetros. Es decir, que él no me calcula los componentes de varianza, que utilice los que yo le estoy indicando. En otros videos que próximamente ya lo estoy haciendo, vamos a mostrar cómo calcular los componentes de varianza usando Wombat. Aquí nos interesa la parte de valor genético aditivo. Aquí, bueno, aquí hace los resultados, o sea, hace los cálculos. Y aquí, después que nos vamos a la carpeta, él genera una serie de archivos. Nos vamos a ir primeramente para resolución animal, ¿no? Este que está aquí. Y vemos que nos va a dar la solución, es decir, el valor genético aditivo para los animales 1, 2, 3, 4 y 5. Y vemos que son idénticos a lo que calculamos manual. Por lo tanto, lo que calculamos manual está correcto. También nos da un error estándar y el porcentaje de consanguinidad de inbreeding. Aquí obviamente no hay consanguinidad. Luego en el archivo que se llama residual nos da esto, el vector de residuales idéntico a lo que calculamos manual, por lo tanto lo que hicimos está correcto. Y también nos da en el archivo SumEstimate, para este caso donde usamos la opción --bloop, nos da la suma de cuadrado de los residuos y nos da idéntico a lo que calculamos manualmente. O sea, que todo está correcto. Esto básicamente para mostrar cómo es la evaluación genética mediante un modelo animal. Recuerden darle like, suscribirse al canal y compartir para más videos. Hasta la próxima y saludos.